Durante años, Red Bull fue el ejemplo perfecto de cómo se construye un equipo campeón. Dominaban los fines de semana como ningún otro, encontraban rendimiento donde nadie más lo hacía y parecían tener una estructura capaz de superar cualquier obstáculo. Pero los grandes imperios no desaparecen de un día para otro. Primero dejan de evolucionar, después aparecen las dudas. Y finalmente quienes parecían intocables comienzan a preguntarse si el futuro sigue estando allí. Hoy todo el mundo habla de Max Verstappen, de su cláusula de salida, de Mercedes y vinculado también a McLaren. Y si de algún día abandonará Red Bull, pero quizás esa conversación nos está haciendo mirar hacia el lado equivocado, porque la verdadera historia no comenzó con Verstappen, ni siquiera comenzó con la salida de Adrian Newey. Tal vez comenzó mucho antes, cuando Red Bull dejó de hacer de aquello que la convirtió en el equipo más dominante de la Fórmula 1. Y si esa teoría es correcta, entonces Sergio Checo Pérez fue solamente el primero en sufrir las consecuencias de un problema mucho más profundo. La noticia, la excusa, el análisis es el producto. Suscríbete a Durán F1. Durante años Red Bull acostumbró a la Fórmula 1 a una realidad muy sencilla. Si comenzaban una temporada con un vehículo muy competitivo, lo más probable era que terminaran el año con el mejor monoplaza de la parrilla. Su capacidad de desarrollo fue una de las grandes fortalezas del equipo durante la era de Adrian Newey, permitiéndoles ampliar la ventaja sobre sus rivales a medida que avanzaba el campeonato. Sin embargo, esa filosofía parece haber cambiado. Y en declaraciones recientes recogidas de Planet F1, Laurent Marquez confirmó que Red Bull reducirá significativamente el ritmo de desarrollo durante la segunda mitad de la temporada. El motivo es muy claro. El equipo ya ha invertido una gran parte de sus recursos para intentar cerrar la brecha con los líderes y al mismo tiempo necesita comenzar a destinar esfuerzos al proyecto en futuro bajo el nuevo reglamento. Estamos hablando prácticamente del 2027. A primera vista, podría parecer una decisión normal. Todos los equipos deben administrar el límite presupuestario y decidir en qué momento dejan evolucionar un vehículo para concentrarse en el siguiente. Pero el contexto cambia completamente el significado de esa decisión. Red Bull no está anunciando una reducción de mejoras mientras domina el campeonato, como ocurrió en otras temporadas. Lo hace después de reconocer que existe un déficit de rendimiento respecto a los equipos que hoy marcan ese ritmo. En otras palabras, el equipo acepta que todavía tiene trabajo por hacer, pero que también ya no podrá desarrollar este vehículo con la misma intensidad. Y esa combinación resulta especialmente llamativa, porque durante años la gran diferencia de Red Bull no fue únicamente construir un vehículo rápido, fue su capacidad para evolucionarlo mejor que nadie. Tenían una ventaja técnica bastante increíble y muy buena que le permitió a Max Verstappen construir su dominio. Ese escenario no parece distinto, no significa que Red Bull haya dejado de ser un equipo capaz de ganar carreras. El equipo que marcaba el camino ahora debe elegir cuidadosamente dónde invertir sus últimos recursos. ¿Será que esta sería el detonante para que Max Verstappen termine ya de una vez por todas en proclamar su salida de Red Bull? Señores, a pesar de que Max Verstappen ha logrado 2 segundos lugares en esta mitad de temporada 2026, también ha tenido resultados muy mediocres. Pero más allá de todo esto, las consecuencias Red Bull las está pagando caras. ¿Y cómo? Y es que sí, Red Bull en años anteriores ha dejado ir figuras muy clave dentro de la directiva del departamento de desarrollo y entre ellos un piloto. Porque sí, señores, se fue Christian Horner, que a pesar de su escándalo con una empleada, el señor mantenía a pie y a derecho esa estructura. Helmut Marko descubriendo cazatalentos a pesar de ser un racista, pero también el piloto mexicano Sergio Checo Pérez, que ayudaba en el desarrollo del vehículo. Sin esas piezas clave, entonces Red Bull está donde está, porque esas decisiones tomadas en años anteriores, estamos viendo las consecuencias.
Durante los últimos años, Verstappen no fue solo piloto que más carreras ha ganado. Mientras él conducía, luchando por victorias y consiguiendo resultados muy buenos, era fácil pensar que la estructura seguía siendo tan sólida como los años anteriores de dominio absoluto. Pero esa percepción empezó a cambiar. No porque Verstappen dejara de ser uno de los excelentes pilotos de la parrilla actual, sino porque por primera vez en mucho tiempo, incluso su talento parecía no ser suficiente para ocultar todas esas limitaciones del proyecto 2026. Y precisamente ahí es donde nace el debate que hoy domina el paddock. Ya no se discute únicamente del rendimiento de Red Bull, se discute el futuro de Max Verstappen. Y aquí entra una de las opiniones de una persona que conoce muy bien esa estructura, David Coulthard, ex piloto de Fórmula 1 y una persona que conoce muy bien a Red Bull. Considera que no espera un anuncio inmediato sobre su futuro de Verstappen. Sin embargo, su análisis deja entrever una idea mucho más importante. Un piloto como Max no toma decisiones por lealtad o nostalgia. Las toma pensando en donde tienen las mayores posibilidades de ganar. Y esa afirmación cambia completamente la perspectiva. Porque entonces la pregunta deja de ser si Verstappen quiere quedarse. La verdadera pregunta es si Red Bull será capaz de convencerlo de que siga teniendo un proyecto más competitivo para los próximos años. Pero más allá de todo esto, quien mantiene también un marketing, pero más allá de todo esto, señores, la salida de Verstappen, la posible salida de Max Verstappen de la estructura de Red Bull sería el dardo que acabe por completo con este equipo, porque Max Verstappen te genera marketing, patrocinios, etcétera, te genera en pocas palabras ingresos. Si se te va Max Verstappen, estás dejando de percibir un gran dinero que otro equipo sí lo va a saber aprovechar. Al comienzo de este video planteamos una idea: los grandes imperios no caen de un día para otro, y después de analizar cada una de las piezas de esta historia, quizás podamos entender por qué. Todo empezó con un detalle que muchos pasaron por alto. Red Bull dejó de evolucionar con la autoridad que le había convertido referente en la Fórmula 1, y a partir de ese momento comenzaron a aparecer las consecuencias. El primer piloto en quedar completamente expuesto fue el piloto mexicano Sergio Checo Pérez. Después la salida de Adrian Newey, después Christian Horner, una reorganización completa de una estructura que durante casi 2 décadas había transmitido estabilidad. Y finalmente llegamos al presente, a Max Verstappen, el piloto que durante años sostuvo a Red Bull con actuaciones extraordinarias. Ahora también es protagonista de las preguntas que rodean al equipo, no porque haya dicho que se marchara aún, no porque exista una decisión ya tomada aún, sino porque por primera vez en muchos años el futuro de Red Bull ya no parece una certeza absoluta, y quizás sea la noticia más importante de todas. Durante la última década ningún piloto necesitaba preguntarse si Red Bull era un proyecto ganador. Hoy esa pregunta existe, y cuando esa duda alcanza incluso al piloto alrededor del cual él gira toda la estructura deportiva, significa que el desafío ya no es únicamente técnico. Es un desafío de confianza, porque los campeonatos se pueden perder. Las temporadas difíciles también se pueden superar. Lo realmente complicado es recuperar la sensación de que un proyecto vuelve a ser destino donde todos querían estar. Entonces, ellos sigan apostando a sus figuras, entre ellas Isaac Hadjar y Amri Lindblad. Pero, ¿tendrá alguno de estos pilotos el nivel de Max Verstappen? Te leo en los comentarios, y si has llegado hasta aquí te invito a que te suscribas a Durán F1.